Bueno, vean ustedes los estragos y los efectos de estos bloqueos que se han dado en carreteras de acceso a distintas ciudades. En este caso estamos hablando de Bogotá, porque en la central de abastos, en Corabastos, ya vieron ustedes la nota, llegó solamente la mitad de los alimentos que llegan generalmente en un solo día a esta central de abastos, y eso evidentemente se empieza a reflejar en todas las redes comerciales de la capital del país y obviamente empieza a sentirse la escasez. Esta situación se suma a que ya desde el mes de abril se ha empezado a sentir un aumento importante en la inflación. Los datos del mes pasado ya salieron, ya los reveló el DANE y han mostrado una aceleración de la inflación significativa. Los cálculos de los analistas señalan que la inflación fue el doble de lo que estaba esperando el promedio de los observadores y el promedio de los analistas que hacen las proyecciones. Y el dato de la inflación de abril, también según los analistas, es el más alto en más de 10 años. Para más de 10 años, este abril fue el más alto. ¿Y eso qué significa? Pues significa que se está revirtiendo esa tendencia de la inflación porque llevábamos 3 meses consecutivos de descenso de la inflación. Todavía está por debajo del 2%. Acuérdense ustedes que la meta del Banco de la República está entre 2 y 4%. Todavía está entre 2%, pero por debajo de 2%, pero está subiendo rápidamente. Y está subiendo por cuenta de dos cosas. En primer lugar, la tasa de cambio. Ha aumentado el precio del dólar en gran medida por efecto del retiro de la proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno, que puso a la comunidad financiera internacional un poco nerviosa, pero ahora por este efecto de los alimentos, no solamente con esta coyuntura, sino ya desde el mes pasado. Y ustedes dirán, bueno, sí, la escasez y este tipo de desabastecimiento, y esto afecta evidentemente más a las clases menos favorecidas y a la clase media que al resto de la población. Pero ojo a lo que puede venir, y si no se revierte esta tendencia, seguramente va a venir aumento de inflación, pasará del 2%, seguirá hacia arriba, y cuando se salga del rango meta del Banco de la República entre 2 y 4%, el Banco de la República tendrá que aumentar tasas de interés. Pero ¿cómo así aumentar tasas de interés si estamos en pleno proceso de recuperación? Bueno, si la inflación sube, no por efecto de exceso de demanda o porque la economía ande boyante, sino por ese efecto de una escasez de alimentos, por ejemplo, pues termina el Banco de la República aumentando tasas de interés. Ese aumento de tasas de interés profundiza la desaceleración de la economía, o por lo menos frena la recuperación de la economía, y afecta el empleo. Es decir, una moñona de esas que uno no quiere ver, una tormenta perfecta, en que hay aumento de precios y simultáneamente se desacelera la economía. Es decir, una de esas situaciones que uno puede ver, por ejemplo, en el caso de Argentina o en el caso de Venezuela, con altísimas inflaciones y simultáneamente unas economías que lo que hacen es destruir empleo y no se logran recuperar. La gran pregunta desde el punto de vista político, ¿quién se ve beneficiado y quién se ve perjudicado con una situación de este estilo? Pues evidentemente depende del punto de vista que uno tome, porque habrá gente que dice, claro, así se está logrando el efecto de desestabilizar las instituciones, desestabilizar la economía, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente, en la medida en que se vaya deteriorando la economía, se vayan cerrando empresas, se vayan reduciendo el nivel de empleo, la gente es la que paga los platos rotos. Los sectores informales son los que pagan los platos rotos. La gente que está dejando de vender en las calles en este momento por cuenta de que no se puede salir, que no hay capacidad de pasar de un lado al otro, que todo el mundo está atemorizado, se empieza a sentir en el empleo, en la población económicamente activa, y se empieza a sentir en las empresas también. Por lo tanto, vamos a ver cómo termina evolucionando esto desde el punto de vista político. Por el momento, desde el punto de vista económico, los estragos son evidentes y no está claro que esto vaya a cambiar mucho en el corto plazo. Por lo tanto, creo que todos tenemos que estar ya advertidos.